Españoles Universales. Bien, amigos, cuando son las 3:04 de la tarde, seguimos aquí en Metrópolis FM en la tarde de EPO, y seguimos con la historia, como cada día, la historia de España, nuestra historia, esa historia tan bella, tan hermosa y siempre eterna. Seguimos con historias de piratas, hablando precisamente de piratas españoles. Ayer precisamente me llamaba una oyente, amiga de esta casa, y me decía: oye, Epo, me encanta la historia, me encanta que cuentes historia de los españoles, pero estás hablando de los piratas. Y claro, cuando tú hablas de los ingleses o de los franceses, pues diciendo que ellos eran piratas, pues ¿por qué tú defiendes tanto a los piratas españoles? Buena pregunta. Y pues bueno, les voy a contestar lo mismo que le contesté a ella. Pues es muy fácil, y es que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra historia, porque otras naciones hablan de sus piratas como grandes héroes. De hecho, en Inglaterra, pues a Hawkins, incluso a Morgan, esos terribles y despiadados piratas, pues bueno, los tienen en sus libros de historia como grandes héroes de su historia, valga la redundancia, ¿no? Y entonces pienso yo, ¿y nosotros por qué no hemos de ser acomplejados? Pues no, señor, como no lo somos, como no somos un país de acomplejados, pues tenemos que mostrar nuestra historia con orgullo, siempre y cuando hablemos de piratas, pues con un poco de honra. Y estos piratas nuestros, pues la tenían. Ayer les hablé de un pirata muy interesante, cuya vida es una vida de película, una vida de Hollywood, una vida que se merecería pues más de una película y más de algún relato literario. A ver si alguien se anima a escribir sobre ese gran nauta, sobre ese gran marino de la corona de Castilla, sobre Pero Niño, un hombre cuyas aventuras pues darían para eso, para más de una película, para más de un libro. Ayer les hablaba de Pero Niño y lo habíamos dejado en una situación. Pero Niño vuelve, deja su base pirática, su base corsaria de Cartagena. Recuerden, sí, Cartagena, nuestra Cartagena, fue una base de piratas y corsarios muy conocidos en la época y también muy temidos por los enemigos de la corona. Pues allí habíamos dejado a Pero Niño en Cartagena cuando es llamado a la corte por Enrique III. Y yo les contaba que él vuelve a la corte porque Carlos VI de Francia, en un momento determinado, pues pidió ayuda al rey castellano, al rey de Castilla, para enfrentarse a Enrique V de Inglaterra, ya que entre los dos se habían reanudado las hostilidades después de la guerra de los 100 años, una guerra muy sangrienta en Europa, y había muchas hostilidades porque tenían un enfrentamiento, un dilema sobre la posesión del ducado de Guyena. Bien, entonces fue Enrique III quien accedió a prestarle apoyo militar a Carlos VI de Francia. Como les decía, esa situación le daba a Enrique III la oportunidad, pues, de acometer acciones corsarias de represalia contra Inglaterra, uno de nuestros principales enemigos, cuyos marinos, con el apoyo de su rey, del rey inglés, estaban asaltando desde hacía ya 3 años a naves castellanas que transitaban por el Canal de la Mancha en su ruta comercial hacia Flandes, ¿se acuerdan? Bien, el rey, Enrique III, puso a disposición entonces de Pero Niño, su comandante, su capitán, su hombre de confianza, un hombre con el que él se había criado desde niño, Pero Niño, fíjense, pues puso a disposición la corona, a disposición del comandante Pero Niño, 3 galeras de guerra que saldrían desde Santander, al mismo tiempo que enviaba a Martín Ruiz de Avendaño a Bretaña, al frente de otros 40 barcos mercantes con escolta. Ambos capitanes debían luego reunirse para atacar conjuntamente a los piratas ingleses. Bien, de nuevo Pero Niño, como no podía ser de otra manera, se puso al mando de una de ellas y su primo, Fernando Niño, de otra galera. La tercera galera sería capitaneada entonces por Gonzalo Gutiérrez de la Calleja.
Desde Santander y bordeando la costa del Golfo de Vizcaya, en 5 días, la expedición llegó al puerto francés de La Rochelle. Hacia abril de 1405, Pero Niño, al ver que el capitán Avendaño, con quien debía agruparse allí en La Rochelle, para partir después a Inglaterra, vio que el capitán Avendaño no acudía a su encuentro. Entonces él decidió iniciar las operaciones por su cuenta, así de chulo era. Tras reunirse con varios mandos franceses en La Rochelle, acordó con estos dirigirse hacia la flotilla de 3 galeras castellanas, más 2 chalupas francesas. Esa flotilla llegó hasta las proximidades de la ciudad de Burdeos, la capital de la Guyena, entonces en poder de los ingleses. Como estaba bien defendida y no se podía atacar con éxito, Pero Niño se dedicó al saqueo y al incendio, y así lo hizo en las 2 riberas del estuario de la Gironda, que entonces también era una posesión inglesa. Bien, cuando tuvieron la noticia de la llegada de una escuadra enemiga, pues por seguridad regresaron al puerto de La Rochelle, en Francia. Allí, Pero Niño conoció al francés Charles de Savussy, con quien se puso de acuerdo para atacar juntos puertos y naves inglesas, aportando el francés 2 galeras bien equipadas y tripuladas. La expedición partió hacia el Canal de la Mancha e hizo parada en el puerto de Brest. Allá se encontraba entonces el capitán Avendaño, sí, aquel a quien no encontraba Pero Niño, quien se negó entonces en redondo a acompañarles en esa nueva empresa, actitud que Pero Niño le recriminó enérgicamente. Bien, el español y el francés continuaron su camino y alcanzaron las costas de Cornualles, en Inglaterra. Se adentraron entonces en la ría de Saint-Erth, una población de unos 300 vecinos muy rica y llena de mercaderes, y pescadores también. En 3 horas trabaron combate con los defensores de la villa, la saquearon por completo, la incendiaron y se llevaron 2 barcos anclados en el puerto, que Pero Niño envió de vuelta al puerto aliado francés de Harfleur. Fíjense, siempre la historia nos habla de los ingleses atacando puertos españoles, ¿no? ¡Oh, qué grandes los ingleses! En cambio nadie habla de las historias de Pero Niño, ¿no?, que atacó puertos ingleses pues durante mucho tiempo. En fin, seguimos. Niño y Savussy acordaron entonces proseguir como corsarios en dirección este por el Canal de la Mancha. Así hicieron y se presentaron frente a Dartmouth, en Inglaterra también. El castellano sugirió atacar, pero el francés se opuso. Este sabía que la plaza estaba fuertemente custodiada, máxime teniendo en cuenta que toda la región ya estaba sobre alerta sobre la presencia de Pero Niño. Y en ella, además, en esa plaza, había muerto recientemente, durante una incursión, el famoso caballero francés Guillaume du Châtel. Aunque Niño insistió, finalmente se avino a razones y aceptó el consejo del francés, de Savussy. Probaron fortuna entonces con Plymouth, adentrándose en su bahía, pero su eficaz defensa artillera les obligó a desistir. Su siguiente objetivo fue entonces la isla de Portland, península unida a la costa de Dorset, por un estrecho brazo de tierra que quedaba cubierto por la marea. Bien, en ese momento de aislamiento, al quedar cubierto por la marea, Portland fue el elegido por los atacantes para desembarcar. Entonces los 1000 habitantes de Portland corrieron despavoridos a refugiarse en unas cuevas cercanas. Bien, en ese momento los franceses que acompañaban a los castellanos comenzaron a quemar las casas. Pero, y ahí diferencian los hechos al capitán Pero Niño de los franceses, los castellanos se negaron a quemar las casas e incluso impidieron que los franceses dieran rienda suelta a su salvajismo, ya que los hombres de Pero Niño advirtieron que esa población, esa gente, eran una gente muy pobre. Sin embargo, cuando bajó la marea, cruzaron el istmo soldados ingleses, pues que los franceses tuvieron dificultad para contener. Y Niño ordenó, ya que las tropas de Niño habían embarcado, ordenó desembarcar de nuevo a los suyos para auxiliarles. Juntos rechazaron la ofensiva británica hasta que una nueva subida de las aguas hizo que los ingleses, para evitar quedar encerrados, se replegaran hacia tierra firme.
El enfrentamiento se dio entonces con arcos y ballestas, hasta que al caer la noche reembarcaron los franco-castellanos. El resultado final fue de aproximadamente unos 400 soldados ingleses muertos y capturados, y Portland y otras 5 aldeas inglesas próximas fueron saqueadas por completo e incendiadas. Lo cierto es que no fue una simple victoria, ya que los castellanos de Pero Niño y del francés Savoisy se tuvieron que enfrentar no contra vecinos desalmados, sino con aguerridos soldados entre los que había 200 arqueros en línea, una formación de combate muy potente por aquel tiempo. Esa formación de combate fue mítica en la guerra de los 100 años en la Bretaña francesa. Bien, las 5 galeras prosiguieron durante semanas con sus ataques a la costa, quemando muchas casas y robando todo lo que podían, enfrentándose en innumerables ocasiones a los soldados ingleses. En eso se hallaba ocupada la flota corsaria cuando se enteró de que se encontraba cerca de Poole, una localidad inglesa que era el señorío del pirata y corsario inglés Harry Pay, un pirata conocido por sus duros ataques a naves y poblaciones francesas y castellanas. Con ganas de cobrarse venganza del pirata en su propio feudo, la escuadra buscó el lugar en cuestión. Se situó frente a él una mañana, frente a Poole, una mañanita de finales de septiembre de 1405. Savoisy, el corsario francés, se negó entonces a continuar con la operación y desaconsejó el desembarco por problemas de los bajíos rocosos del litoral y sobre todo por la potencia de tiro de la guarnición. Pero el capitán español, Pero Niño, estaba deseoso de devolver las visitas del pirata, así que decidió realizar la operación únicamente con sus propias fuerzas. Mandó a sus hombres en botes con órdenes de quemar cuanto pudieran, sin detenerse a tomar botín. Y así lo hicieron. Recorrieron el trecho que separaba la orilla del pueblo. Los defensores ingleses pretendieron ocupar precisamente ese tramo de tierra para obstaculizarles la retirada, por lo que tuvieron que retroceder. Pero Niño hizo desembarcar entonces un segundo grupo al frente de su primo, Fernando, que, unido al anterior, derrotó a la avanzadilla inglesa y continuó con la quema de toda la aldea. Varios resistentes ingleses se atrincheraron entonces en una casa, que resultó ser un almacén de armas y pertrechos, de los que se apoderaron los castellanos antes de incendiarla y dar por cumplida así la misión. La retirada se complicó por un nuevo acoso enemigo y Niño tuvo que bajar a tierra con el contingente de reserva. Aún así, la pelea fue muy reñida y la llegada de refuerzos rivales puso en serio peligro a los castellanos. Especialmente dañinos eran los arqueros ingleses, cuya acción continuada acabó por cubrir el suelo de flechas. Viendo los graves apuros que pasaban sus aliados, el francés Savoisy, ese corsario aliado de Pero Niño, que desde su barco observaba la situación, decidió entonces con sus hombres acudir en su ayuda, haciendo huir a los ingleses y posibilitando por fin el reembarco. El pirata Harry Pay no se encontraba ese día en Poole, pero sí su hermano, quien murió durante la jornada. Una vez a salvo, los oficiales se reunieron a deliberar qué hacer a continuación. Todos coincidieron en que, dado que ya había entrado el invierno, lo más oportuno era dar por terminada la campaña y regresar a Francia. Niño aceptó la decisión, pero comentó que antes quería ver Londres. Mira, así de chulera. Quería ir de turismo. En fin, los marinos ingleses, Savoisy, que consideraron lógicamente que aquella era una idea descabellada, y conociendo a Pero Niño y sabiendo que si él quería ver Londres, al final iría a Londres, le condujeron hasta Southampton, haciéndole creer que se trataba de la capital inglesa. Seguramente ni Pero Niño ni Diez de Gámez descubrieron nunca el fraude, pero así los franceses se evitaron meterse dentro de la boca del lobo. Ese era Pero Niño, pero él quería ir de turismo, así éramos. Después, y ya en tierra, Pero Niño viaja hacia París, con la intención de reclamar ante el Consejo de Regencia de Francia el dinero prometido por el rey francés para continuar la colaboración castellana en la guerra. Allá, tras sucesivas dilaciones de los franceses, Pero Niño protesta por ello enérgicamente. Con intención de apaciguarle, es agasajado por los duques de Borgoña y Orleans, quienes le invitan a participar
en las justas. Bien, el castellano, para quitar estrés, tuvo entonces la ocasión de mostrar su gran destreza en ese tipo de torneos, en los que derrotó a numerosos y notables caballeros, logrando con ello fama y admiración entre los asistentes, y que se hablara de él incluso en los ambientes cortesanos parisinos. Pero Niño y el francés corsario Charles de Savussy se reunieron en verano para acometer una nueva campaña contra Inglaterra. A sus naves entonces se sumaron 3 barcones balleneros franceses, componiendo así la expedición 8 naves en total. A mediados de junio partieron del puerto de Harfleur en dirección a la costa oriental británica, pues la occidental ya estaba en alerta tras sus incursiones del año anterior. Una noche se situaron frente a la vía de Orwell, con la intención de asaltarla a la mañana siguiente, pero un fuerte viento arrastró los barcos hasta el puerto de la Esclusa. Decidieron luego probar suerte con Calais, única posesión inglesa en la costa sur del Canal de la Mancha, pero la artillería de la guarnición les hizo retirarse. Después se toparon en la mar con un convoy inglés de urcas, naos gruesas y balleneras, al mando del pirata Harry Pay, que en esos momentos estaba al pairo. En tales circunstancias, la flotilla aliada, con más capacidad de maniobra, estaba en condiciones de atacar con éxito. Por ello, el capitán castellano sugirió al francés hacerlo de inmediato, pero este lo desaconsejó, arguyendo que el viento podía comenzar a soplar en cualquier instante, dando así al traste con la operación. No obstante, dada la tozudez y la insistencia de Niño, atacaron, primero cañoneando y lanzando flechas, lo cual fue respondido por el enemigo del mismo modo, y luego tratando de incendiar una de las balleneras, acercando a ella un cópano con alquitrán. En la galera de Pero Niño, era la galera de Pero Niño la que se encargaba de esto último, de preparar el cópano con alquitrán, cuando empezó a rolar el viento. Entonces contraatacaron los ingleses, ahora con clara superioridad, y las naves aliadas tuvieron que retirarse, excepto la capitana, que había quedado atrapada entre rivales, por culpa de la obstinación de Pero Niño, en ejecutar su acción incendiaria, claro. Finalmente, Pero Niño, con su nave capitana, fue rescatado por uno de los balleneros galos, quien mediante una hábil maniobra logró embestir al barco inglés que acosaba la galera. Los franco-castellanos atracaron en Crotoy para reponer agua y víveres, pero el mal tiempo les impidió zarpar de nuevo durante un mes. Savussy, el corsario francés, se quedó entonces sin dinero para pagar a su tripulación, por lo que tuvo que despedirse de la sociedad y de Pero Niño. Pero Niño sí pudo seguir contando, sin embargo, con los 3 balleneros franceses que no iban a sueldo, sino a ganancia. Todos juntos partieron las 5 embarcaciones, quienes cerca del Cabo de Caos se encontraron con una escuadra de 6 balleneras normandas, bien armadas, dirigidas por los hermanos Libourieges. Como estos navegaban también dedicados al corso contra los ingleses, negociaron y acordaron con Pero Niño unir sus fuerzas para ir contra los británicos. Los normandos propusieron a Niño atacar la isla de Jersey, reclutando para ello hombres en la Bretaña, que embarcarían en unos 120 barcos de vela salineros que se encontraban por entonces en Bath. Atraída por el prestigio que había adquirido Pero Niño el año anterior, la gente de armas de la región francesa acudió a la llamada. De entre ellas sobresalía el caballero Héctor de Pontbriand. Desembarcaron en la isla 2000 atacantes, la isla británica, la mitad de ellos caballería, que se enfrentarían a 3000 infantes y 200 jinetes. El primer embate fue de los ingleses, que lanzaron a su caballería ligera, la cual se encontró con los ballesteros e infantes que Niño había dispuesto parapetados tras unos paveses. Aquellos, los ingleses, se retiraron entonces, y los segundos, los castellanos, les persiguieron, aunque desordenadamente. A continuación, atacó la caballería pesada anglosajona, que chocó contra la formación acorazada central franco-castellana. Después se dio un intenso combate cuerpo a cuerpo, que amenazaba con concluir con un elevado número de bajas y sin un resultado satisfactorio para los invasores. Por esa razón, Pero Niño, junto a 50 hombres destacados, exterminó el pelotón del portaestandarte inglés, dejando así sin guía al contingente enemigo, que, desmoralizado, huyó.
Pero Niño planteó entonces a los oficiales la posibilidad de apoderarse de la isla. Y esto es lo que lo consideraron inviable, pues pasaba por conquistar pues, los 5 castillos fuertemente custodiados que había en ella. Labor para la que no contaban con suficientes efectivos. A esto se añadía la proximidad de la Armada inglesa, fondeada en Plymouth. Un objetivo más fácil era entonces tomar la Villa Mayor, pero los lugareños salieron al paso de la tropa y suplicaron reiteradamente clemencia al comandante castellano. Al final, este les impuso un pago de 10.000 coronas para repartir entre toda la gente de armas. Después de eso, abandonó Jersey, la isla británica, con destino al puerto francés de Brest. Allí pagó a los satisfechos corsarios, ya que el botín saqueado por su cuenta en la isla fue importante. Entonces, en Brest, en el puerto francés, Pero Niño recibe orden real de regresar a Castilla. De allí, pasando por Valladolid, llega a Madrid, donde se hallaba en ese momento la corte. Es en ese momento cuando Enrique III, el rey, le arma caballero. Un poco de tiempo después, el rey, Enrique III, muere. Ya en el año 1407, Niño participa en la campaña bélica que el regente a la corona española, don Fernando de Antequera, efectuó sobre Granada. Se distinguió en los combates de Setenil y Ronda, como así recogen las crónicas, la crónica de Juan II. Y entonces llega el amor. Después de una larga trayectoria de guerra, Pero Niño se enamora. Qué bonito, ¿eh? Pero Niño supo por primera vez de Beatriz, de una bella dama, cuando, después de participar en una justa en Valladolid en el año 1409, llegó a sus oídos que una doncella le había elogiado por su aguerrida acción en un lance. Entonces comenzó, como se acostumbraba a hacer en la época, a cortejarla enviándole mensajes mediante intermediarios, ya saben, celestinos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya saben, como la historia de Fernando de Rojas, la historia de Calisto y Melibea, la Celestina, pues más o menos lo mismo. Así que empezó a cortejarla enviándole mensajes, pues eso, mediante intermediarios, pero en los mensajes que escribía Pero Niño, él se consagraba en los duelos colmándola de halagos a ella y a su dama. Luego convenció a personas del entorno de Beatriz para que influyeran en ella, pero no obstante no consiguió llamar su atención. Era una mujer que se hacía rogar. Un día se vio personalmente con Beatriz y mientras tomaba las riendas de su caballo le transmitió sus sentimientos, intentando despejar las dudas que sobre su sinceridad ella pudiera albergar. Le ofreció contraer matrimonio y la joven se comprometió a darle por fin una respuesta. Así, por fin, y con la mediación de su hermano, Beatriz tomó una decisión. Si él estaba dispuesto a afrontar los previsibles obstáculos que pondría el regente, don Fernando de Antequera, ella accedería a casarse con él, pues según sus propias palabras, las de Beatriz, dijo lo siguiente: no hay en el reino otro caballero a quien yo quiera pertenecer sino a él. ¡Ay, qué bonito! Poco después, ante unas pocas personas de confianza, la pareja se casó en secreto. Sin embargo, a la hora de intentar formalizar oficialmente el enlace, Pero Niño se topó con la oposición del regente, don Fernando, quien tenía sus propios planes y tenía orquestado concertar el casamiento de la doncella, de Beatriz, con algún poderoso noble o miembro de la realeza del momento. Cabezota y tozudo insistió Pero Niño varias veces más al regente, pero sin éxito. Entonces, y temiendo sufrir las represalias de este, Pero Niño pasó medio año en permanente tensión, quizás esperando sufrir un atentado. Pero ya y por fin, hacia enero de 1410, el regente don Fernando de Antequera interrogó por separado a la pareja y se encontró que ambos se negaron a acatar su voluntad. Primero él y luego ella. Con esa tozuda otra vez actitud, ambos, y especialmente Beatriz, mostraban su independencia. Una independencia de criterio totalmente inusual en aquellos tiempos. Al final, Beatriz había tenido que reconocer al infante pues que se habían casado secretamente, y bajo esta acusación, aquel llamó a declarar a Pero Niño. Mandó a buscarle a Magaz, donde se encontraba bajo la protección de la también regente Catalina de Lancaster, madre de Juan II. Ante la reina y los emisarios de don Fernando, el militar
pero Niño replicó airadamente que el infante pues no era su señor. Así de chulo era el amigo. Dichas palabras fueron consideradas insultantes por el regente Fernando de Antequera, quien ordenó apresar a Niño, exigiendo para ello que fuera entregado por la reina. Esta, temiendo que el incidente sirviera de excusa a su cuñado para quitarle la custodia del entonces niño Juan II, se declaró incapaz de defender al capitán, quien partió ya hacia Palenzuela y más tarde se exilió en Bayona, en Gascuña. En fin, amigos, a Beatriz, quien se negaba obstinadamente a ceder a las pretensiones del infante, se le prohibió también salir del castillo de Ureña. Allí vivió durante 1 año y medio, hasta que finalmente el regente, posiblemente convencido por doña Catalina y algunos nobles de que no era conveniente perder el servicio de un caballero tan valioso como Pero Niño, perdonó a este y permitió su regreso a Castilla, y permitió entonces el matrimonio con Beatriz. Al final la boda se celebró en Cigales. Allí mismo fallecería Pero Niño en el año 1453. Bien, amigos, historia de España, historia de nuestros héroes, historia bonita y hermosa como la Celestina. Y es que en este país hay muchos celestinos que son parte y forman parte de esa unión de parejas enamoradas. En fin, 3:30 de la tarde y seguimos en la tarde. Pues vamos un poquito a publicidad. ¡Adiós! De 3 a 5 de la tarde, en Metrópolis FM, La Tarde de Epo, con Epo Cardelo. Metrópolis FM, Región de Murcia.